dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Buenas noches, bienvenidos a todos una vez más a la Biblioteca Municipal. Ya saben que aquí tienen su casa. Quiero agradecer la presencia en el acto a Alfonso Tejedera Marín, concejal de Cultura, que viene en representación del Ayuntamiento. Gracias por apoyar este tipo de actos y por incentivarlo. Gracias también a Pepe Naranjo, que acude en calidad de presentador y miembro de la editorial Puerta de la Villa, que es la que ha tenido a bien editar el libro que hoy presentamos. Y, cómo no, a Fernando Molero, el autor del libro que hoy aquí nos convoca y que, bueno, ha tenido la diferencia de toda la obra que ha publicado, presentarla en la Biblioteca Municipal. El primer libro de ellos no lo presentó en la Biblioteca Municipal, lo presentó en el Salón de Plenos, pero la Biblioteca Municipal también tuvo ahí algo que ver. Nada más, yo le cedo la palabra al presentador Pepe Naranjo, que tendrá que decir cosas más interesantes que yo. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecimiento a todos ustedes por estar en este momento que para nosotros, para todos nosotros, es muy importante. Perdona, Pepe. No hay nada que perdonar. Decía que agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este momento que para todos los que nos vamos a dirigir a ustedes, para todos nosotros, decía, es un momento importante porque ve la luz un proyecto que llevamos acariciando ya bastante tiempo, que llevamos ya bastante trabajo, bastante ilusión preparándolo y que hoy pues ve la luz. Quiero empezar mis palabras, que van a ser breves, pidiendo disculpas porque ha habido un error, un error además mío, en una primera difusión que se hizo de la invitación y se puso la hora las 7:30 de la tarde. Y aunque luego inmediatamente, cuando comprobamos que que era un error, que era las 8:30, intentamos aclarar el error, ya hay un momento en que con las fórmulas que actualmente existen de difusión ya no basta con una simple aclaración, porque ya están en la página web, ya están en el blog, ya está, y ya, bueno, algunos de los que ustedes están aquí han sufrido la molestia de venir con antelación y yo les pido disculpas. Mis palabras no son otras que las de presentarles en nombre de Ediciones Puerta de la Villa, una edición, un proyecto que aunque lo personificamos Juan Vicente Zafra y yo, en realidad contamos con mucha más gente que nos está apoyando continuamente. Esperanza, Fernando Miranda, el grupo Calíope entero está con nosotros. Pues decía, presentarles otro escalón, otro peldaño, otro eslabón más de Ediciones Puerta de la Villa. Ediciones Puerta de la Villa es una editorial, un proyecto que surge a raíz de que en un momento determinado cae en nuestras manos, de Juan Vicente y mías, un libro verdaderamente insólito, porque era un libro publicado en 1736, pero publicado en Fernán Núñez, 1736, y era un libro en el que se reproducía una obra de un obispo de Orense, Juan Muñoz de la Cueva, en el cual se relataba, se recogía la vida y los milagros de Santa Marina de Galicia. Pero aquel libro tenía tanto un preámbulo como luego una postdata, un anexo posterior dedicado íntegramente a Fernán Núñez. Bueno, aquella sorpresa de un libro, editado, la imprenta era de Córdoba, pero el libro editado en Fernán Núñez en esa fecha tan temprana, 1736, pues nos hizo pensar que aquello merecía un esfuerzo para sacarlo a la luz. Lo hicimos
y la verdad es que en aquel momento, aquella edición fue toda a beneficio de la Cofradía y Hermandad de Santa Marina, de Fernán Núñez, pero la sorpresa fue que prácticamente el libro desapareció. El libro Fernán Núñez prácticamente lo asimiló inmediatamente, y la edición pues quedó prácticamente acabada en poco tiempo. Y eso nos animó a la posibilidad de hacer algo parecido ya, pero sin este carácter de recuperación de una joya histórica. ¿Y qué es lo que pensamos? Pues pensamos que merecía la pena hacer algo por recoger una serie de trabajos que tenían en común, o que pensábamos que debieran tener en común, el pertenecer a nuestro legado cultural de Fernán Núñez o de su entorno, el tener una calidad literaria, una calidad artística probada, y además que fueran merecedores de una edición digna, de una edición estéticamente valiosa. Y con ese propósito pues empezamos una aventura que siguió después de aquella vida y obra de Santa Marina de Galicia, con un libro de Alfonso Yuste, 86 años contradictorios. Alfonso Yuste era poeta, pero en aquel momento se decantó por un libro de pequeños relatos autobiográficos, en muchos casos, un libro en muchos aspectos desgarrador, porque todos sabemos la vida atormentada y la vida difícil que vivió Alfonso Yuste, y que fue la segunda etapa de esta aventura. En tercer lugar, hicimos una experiencia un poco aventurada, pero muy bonita, que fue recoger un trabajo de Juan Velasco que se llamaba Las aventuras amorosas de un discreto libertino, y que tenía pues un componente de poesía erótica muy marcado. Se publicó, y también sería un libro que tiene el valor de componer pues una originalidad poco habitual. Contamos después con la colaboración de María Rosal Nadales, que nos concedió casi el honor de hacer una especie de recopilación, no voy a decir antología, porque había cosas antiguas, cosas nuevas, pero sí una recopilación importante de muchos de los poemas que ya tenía publicados. Y aquel libro, con el nombre de Traveling de acompañamiento, supuso la quinta aportación de Puerta de la Villa. Siguió finalmente hasta el día de hoy un libro de poesía de Joaquín Marín Almenara, El color de los días, y hoy nos disponemos a presentar el que sería el número 7 de este pequeño pero ilusionante catálogo de Puerta de la Villa, que es el libro que vamos a presentar y que, como ustedes ya saben, se llama Tiernos Espíritus Poéticos y es obra de Fernando Molero Campo. Bueno, una vez explicado esta trayectoria, yo quiero una vez más recordar qué somos, cómo funcionamos, porque esto es fundamental. ¿Qué somos Puerta de la Villa? Pues somos una pandilla de ilusionados que aspiramos a que en nuestro mundo un poco rural, alejado de los centros culturales máximos, pues haya una vida cultural que permita publicar dignamente obras que sean dignas de esa publicación. Claro, pero eso inmediatamente dice, ¿y eso cómo se paga? Bueno, aquí tenemos una fórmula muy sencilla. Esta empresa, por llamarla de alguna manera, no tiene ánimo de lucro y funciona de una manera relativamente sencilla. Su principal y único accionista es el pueblo de Fernán Núñez, que es el que pone el dinero con el que funcionamos. ¿Y cómo pone el dinero? Pues muy sencillo. Nosotros contamos con una empresa, una imprenta que se llama Seriluz, que tiene ahora mismo su sede en Aguilar de la Frontera y que nos hace el enorme favor de publicar sin cobrar, hasta que nosotros vendemos. Eso nos permite poner en circulación libros que nosotros le vamos pagando cuando buenamente podemos, y mientras dura ese tiempo ellos nos aguantan esa deuda con estoicismo, con generosidad y con gallardía. Y cuando terminamos de pagar, porque ya hemos finalizado y tenemos dinero suficiente para pagar, emprendemos otro proyecto. Es decir, aquí no hay nunca ganancias, porque cuando termina de empezar uno, empezamos otro. En ese sentido, por eso digo que ¿quién es el accionista de esta editorial? El pueblo de Fernán Núñez, que compra los libros, que cada vez que compra los libros
permite que se ponga el peldaño de pagar el que está comprando y facilitar el que venga detrás. Para eso hay que contar con mucha gente y hay que contar con mucho apoyo, con mucha fuerza y con mucha difusión. Y en ese sentido, pues bueno, la verdad es que no nos podemos quejar, porque siempre encontramos una posibilidad de trabajar con gente que nos proporciona facilidades de todo tipo. Juan Jesús, el bibliotecario, que por cierto está de vacaciones, y sin embargo, estando de vacaciones, pues ha estado trabajando y está trabajando preparando esta presentación. Juan Jesús, por tanto, gracias. Si no, nosotros es la primera vez que presentamos en la biblioteca, siempre lo habíamos hecho en la Peña Flamenca Almirabras, pero bueno, gracias Juan Jesús por tu ayuda. Seriluz, que además de esa generosidad, que trabaja pulcramente, con mucho cuidado, nos permite todas las impertinencias que se nos ocurren para que la edición sea lo más agradable y lo más bella posible. Nos soporta esas impertinencias, nos soporta experiencias, cambia esto. Bueno, pues también agradecimiento a Seriluz, que es nuestra imprenta en este momento, al Ayuntamiento de Fernán Núñez, porque aquí sí tenemos una cosa clara. La Ediciones Puerta de la Villa funciona de modo completamente independiente en lo que se refiere a la elección de lo que publica y de manera completamente independiente respecto a cualquier grupo, a cualquier... Ahora, una cosa tenemos clara, es una editorial de Fernán Núñez y donde esté Puerta de la Villa tiene que estar el escudo, el anagrama y el símbolo del pueblo de Fernán Núñez. Nosotros no le pedimos dinero nunca al ayuntamiento, pero colabora. ¿Y cómo colabora? Pues de una manera absolutamente natural llegamos a un acuerdo en que el ayuntamiento se queda con una cantidad de ejemplares, los que ellos consideran convenientes, que se quedan para servicio del propio ayuntamiento, para protocolo, para los que crean convenientes, y de esa manera convertimos la editorial en una editorial compartida entre Puerta de la Villa y Ayuntamiento de Fernán Núñez. Gracias también al ayuntamiento, a todos los ayuntamientos que ha habido, a todas las corporaciones, porque no tenemos ninguna excepción de ninguna que no haya querido colaborar con nosotros, salvo el primer libro, que fue una edición, repito, independiente de todo tipo de este montaje. Y finalmente pues necesitamos al pueblo de Fernán Núñez. Si nosotros no le vendemos, no ponemos este libro en manos del pueblo de Fernán Núñez, y el pueblo de Fernán Núñez no lo admite, no lo compra, pues el siguiente no se podrá editar o tardará más en editarse. En este caso, lo que hoy presentamos, como ya sabemos, es una obra que se llama Tiernos Espíritus Poéticos, es una obra de relato ya no tan corto, los relatos cortos de Fernando Molero Campo empiezan a ser relatos no tan cortos, más bien relatos ya sólidamente asentados. Un libro de relatos que creo que supone para él, como escritor, un momento ya de afianzamiento muy sólido y que supone para él una etapa que ha vivido plagada, llena de premios, de reconocimiento, de todo tipo de distinciones. Bueno, esa etapa empieza ya a ser la etapa que culmina en un autor que yo, si no es mucho exagerar, me atrevería a decir que estamos hablando ya de un autor consagrado. Y el libro, verán ustedes que es un libro relativamente voluminoso, es un libro que lo hemos pensado seriamente y que venderlo a 10 euros es creemos que es barato, porque el libro tiene 200 no sé cuántas páginas, y verán ustedes, pero también pensamos que también en esto la crisis, las circunstancias económicas, y no podemos desmarcarnos del país. Bueno, el libro es un libro, además, prologado por doña María José Porro Herrera, doctora en literatura, profesora de la Universidad de Córdoba, y que pone pues el tono técnico, el tono un poco científico, el tono literario en el libro que vamos a presentar. Por mi parte, nada más, solamente agradecerles una vez más su presencia aquí. Le vamos a invitar a que sea
en ausencia de doña María José Porro, que estaba invitada, pero que las fechas en las que nos encontramos, los compromisos familiares le han impedido venir hoy, pues en ausencia de la prologuista, que sería quizás la persona adecuada para hacer la presentación del libro, pues vamos a invitar que sea el propio autor, don Fernando Molero Campos, el que haga su propia presentación de su libro. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Yo ya iba a empezar diciendo, bueno, los agradecimientos, pero Pepe me lo ha quitado todo, así que lo que voy a hacer es lo mismo, pero más resumido. En primer lugar, gracias como siempre por acompañar a la familia, a los amigos, a los paisanos, que cada vez que se le convoca aquí a una nueva aventura literaria de la que yo soy autor, suele responder como hoy estamos aquí. Así que yo, a todos vosotros, de verdad, lo primero, gracias de todo corazón. Gracias al Ayuntamiento de Fernandúñez, que está hoy representado aquí con nuestro concejal de Cultura, Alfonso Tejederas, con el que yo tengo una deuda especial de gratitud porque fue la persona que montó aquel escenario, para mi gusto, tan interesante en la presentación de mi anterior libro, en el baño. Además también por seguir apostando por la cultura, como bien ha dicho Pepe, con un proyecto que es 100% de Fernandúñez. Así que gracias, Alfonso, por estar también sentado en esta mesa. Tengo que dar las gracias a María José Porro, que aunque no esté aquí, ha escrito un prólogo que creo que interesante porque complementa de alguna manera otra visión distinta del libro. Ahora explicaré un poco así por qué, ¿no? Cómo no, a don José Naranjo. Yo iba a decir a Pepe, pero él me ha llamado a mí de don, pues le voy a decir a don José Naranjo, pero no me sabe decirlo así, porque, bueno, como él ha dicho, de una manera totalmente altruista, desinteresada, desde el preciso momento en que yo hablé con él, me dijo: Fernando, lo que tú quieras para adelante, con este libro, con cualquier otro, porque hay otros libros por ahí también pendientes. Y es un libro que, aunque nace ahora, muchos dicen: es que dices que no escribes, pero es que sacas un libro cada instante, y este libro tiene ya más de 4 años que está escrito. La primera vez que hablamos de este libro, que yo hablé con Pepe de este libro, hace ya 4 años, fue antes incluso de la presentación de la novela La cabeza cortada de Yukio Mishima, es anterior a todo eso, con lo cual lleva ahí como bastante tiempo en la cocina, ¿no? Yo también le comenté en su momento que a mí me interesaba especialmente estar en el sello editorial Puerta de la Villa, porque lo consideraba un proyecto totalmente de Fernandúñez, porque en este sello editorial ya habían participado autores como Juan Velasco, Alfonso Yuste, María Rosal, Joaquín Marín. Lo harán en el futuro quizás seguramente otros autores, y yo quería formar parte también de esa nómina de autores de Fernandúñez. Y por supuesto, así que Pepe, gracias por tu desinterés en el tema de la edición de este libro, y gracias como no a Juan Jesús, que está siempre ahí como en un rincón escondido, que parece que es una persona que no está aquí, pero siempre está aquí, es la persona que ha puesto todo esto siempre tan bonito, para que todo funcione a la perfección, y además que es amigo mío, así que gracias, Juan Jesús, por estar. Y una vez hecho los agradecimientos, pasamos a lo que es la presentación del libro en sí. Como es un libro de cuentos, yo voy a hacer que sea como un cuento, ¿no?, la presentación, porque a fin de cuentas todo no deja de ser un cuento. El primero que me gustaría hacer un poco de hincapié es en el título: ¿por qué tiernos espíritus poéticos? Este título realmente era el título original de uno de los cuentos que aparecen en este libro, creo que el número 4, que se titula Convocado a su pesar. Y se llama así porque Convocado a su pesar es la historia de unas cuantas personas muy mayores, personas de 80 años, todos poetas, que convocan el espíritu de un poeta muerto para que les diga dónde ha guardado su último poemario, que está inédito. Y bueno, pues como eran personas mayores y tal y cual, pues le puse tiernos espíritus poéticos. Luego, a lo largo del proceso del cuento, le cambié el título y se pasó a llamarse El Oráculo. Pero finalmente, con el título de Convocado a su pesar, gané el acceso del único o el más prestigioso premio de cuentos de humor que había aquí en España, que ya ha desaparecido también por la crisis, desgraciadamente, que era el Jara Carrillo. Y entonces pues ya decidí publicarlo con el título de Convocado a su pesar, pero el título de Tiernos Espíritus Poéticos pues seguía ahí presente, ¿no? Y una vez que empecé a formar el libro, a reunir los cuentos, me di cuenta de que quizás la mayoría de los personajes que aquí aparecen comparten el ser tiernos espíritus, es decir, ser unos pobrecitos. Mis personajes nunca son héroes que consiguen lo que quieren, son más bien todo lo contrario, son antihéroes, personas que sufren, que la vida le pone 28.000 obstáculos,
y que finalmente no consiguen lo que quieren. Por lo tanto, yo quería rendirle un poco homenaje a esos personajes y le llamé Tiernos Espíritus Poéticos. Luego María José Porro, en el prólogo, dice Tiernos Espíritus Poéticos de Fernando Molero Campo, y ahora pone, ¿acaso no tan tiernos? Y claro, y es que cuando luego lee uno de los textos, esa ternura que puedan despertar los personajes, la historia muchas veces, lo envuelve de un halo que no es precisamente la ternura, ¿no? Que es más bien otra cosa. En cualquier caso, para mí, ya digo, los personajes que aparecen en todos los cuentos de este libro, que son 13, son lo que yo llamaría unos pobrecitos. Es decir, antihéroes que sufren y padecen todas las maldades que a mí como autor se me puede ocurrir. ¿Por qué reuní estos estos cuentos y no otros? Porque yo creo que todos estos cuentos compartían algo que era un toque de humor. Es verdad que luego al final, cuando lo he releído para la publicación, me he preguntado a mí mismo si realmente eran cuentos de humor, porque lo que cuenta en algunos casos es bastante duro y porque bueno, pues la presencia de la muerte es inminente en todo y cada uno de los cuentos, con lo cual pensé que bueno, pues a lo mejor no estamos hablando de humor, sino de un humor pues negro, ¿no? En ellos además yo creo que están presentes todas las constantes temáticas que a mí me interesan, todas, absolutamente todas. En algunos, hay uno concretamente en el que están todas reunidas, que yo lo podría resumir como si fuera la suma de mi proyecto literario en cuanto a los temas. Están todos los temas que me interesan, el amor, la familia, las relaciones sentimentales, matrimoniales, de pareja, la literatura dentro de la literatura, el cine y luego los dos grandes temas estrellas que son el sexo y la muerte. No hay más nada que eso. Todo lo demás se podría incluir dentro de estos temas. Aunque son textos que nacieron de manera independiente, como suele ocurrir en muchos de los textos de los cuentos, no es un libro de cuentos que yo haya escrito expresamente para que formen este libro, sino que son textos que yo tenía escritos y que después he encontrado entre ellos determinadas similitudes que me permitían poder encajarlos para que parezcan que han sido creados expresamente para un libro, ¿no? De los 13 que hay, quizás el primero, María José Porro lo apunta en su prólogo, el primero quizás el que desentona un poco, ¿no? Desentona, pero por una razón muy sencilla, ¿no? Porque es un texto que sucede, que ocurre en un lugar lejano, es decir, en la China. Entonces, los demás cuentos son cuentos que uno puede identificar como que suceden aquí al lado, en Córdoba, en nuestro pueblo, están plagados de frases típicas nuestras, en fin, que son más cercanos. Sin embargo, el primer cuento es verdad que no es, tiene otra corte, ¿no? Yo lo incluí porque era de humor, ¿no? Y entonces por eso está en este texto. Luego cuando lo he releído, el texto tiene algo interesante también que yo creo que para abrir el libro puede dar lugar a interpretaciones para el resto de los cuentos. El cuento en concreto con el que se abre el libro se llama 13 tangas para un funeral, con lo cual el tema del cine pues ya está presente desde el primer cuento, ¿no? Hay una película, una comedia romántica muy conocida que se llama 4 bodas y un funeral, pues en este caso es 13 tangas para un funeral. Como siempre, yo busco las historias, las encuentro, yo no las busco sino que las encuentro, ¿no? Esta es una de las historias que encontré en una situación muy curiosa. Yo estaba en casa enfermo, tenía una neumonía y el médico me prohibió salir durante 21 días, ¿no? Eso que para otra persona es un castigo, pues para mí supone como una bendición, ¿no? Porque yo digo, 21 días en mi casa sin tener que ir a trabajar, nada más que dedicado a ver películas y a escribir y a poco más, ¿no? De hecho, escribí 3 cuentos y este fue uno de ellos, 13 tangas para un funeral, porque leyendo el periódico El País me encontré una noticia así de pequeñita que decía que en una región china de Donghai se celebraban, en los funerales, contrataban las familias, contrataban a chicas para que hicieran striptease, para atraer al público. Algo como aquí, por ejemplo, pudiera ser antiguamente la plañidera o algo así, bueno, pues contrataban chicas, le hacían un striptease y la gente acudía en masa a esos funerales, ¿no? Y yo dije, bueno, pues aquí hay un cuento, esto hay que ver qué puede dar de sí, ¿no? Y entonces yo me inventé una historia que es una especie a medio camino entre de Romeo y Julieta, como dos familias chinas enfrentadas, unos jóvenes que no pueden consumar su amor, y uno de estos hombres, un patriarca, el abuelo de uno, pues muere, ¿no? Y para demostrar que ellos son más que nadie, contratan a 13 muchachas para que hagan un striptease, ¿no? Y claro, pues 3, no una, sino 13, pues forman en la aldea, pues forman allí un pirote que aquello es impresionante, ¿no? Bueno, además el cuento, dice debajo, pone reportaje publicado en las páginas centrales del semanario Beijing Morning Daily el 21 de agosto de 2006. Eso, como todo el mundo puede entender, es mentira.
así que eso no ha sido publicado en ningún sitio. Pero es una manera de darle al texto esa especie de halo de que yo no soy... un móvil, de que yo no soy el autor, ¿no? Sino que el autor es otro, ¿no? De hecho, después el cuento tiene otro subtítulo dentro que es Strictis Mortuorio en Donghai, firmado por un autor chino que yo me invento que se llama Sima Sedong. Y luego al final del cuento aparece otro nombre que es traducción de un tal, traducción y adaptación libre del chino realizada por Nicolás Altaplaza, ¿no? Por eso digo que este me interesa porque este cuento, independientemente del contenido, creo que en la estructura de la historia y lo que es el formato, la forma, es más interesante. Y ahora iba a lo del cuento. Con este cuento gané un concurso en un pueblo llamado Vargas, que es un pueblo de Toledo. Tenía que recoger el premio a finales de agosto, el premio eran de 600 euros, era un sábado, y dijimos, bueno, pues vamos con el coche, nos vamos a Toledo, iba con mi mujer, mi hija, los suegros, nos fuimos a Toledo, echamos allí el día, nos gastamos los 600 euros, vamos a Vargas, recogemos el premio, comemos por allí y nos venimos. Bueno, pues fuimos a Toledo, fuimos a Vargas a recoger el premio. Vargas es un pueblo que no sé si tendrá 400 habitantes. Llegamos, vamos al sitio al que íbamos, a la recogida de la entrega de premios, y me informa la muchacha que está allí, que se encargaba de aquello. Dice, el acto consiste en lo siguiente. Primero va a haber una lectura de 20 poetas vargueños. Y yo dije, macho, 400 habitantes y 20 poetas. Dios mío, esto es ya, la proporción supera aquí a Andalucía. Nosotros sabemos que nosotros somos tierra de poetas. Aquí en Fernandúñez hay muchos y muy buenos. En Córdoba hay muchísimos más porque es más grande. Pero en un pueblo de 400 habitantes, 20 poetas que iban a recitar. Yo dije, madre, esto... Y después la entrega de premios. Aquí hay que estar 2 horas aquí chupando ruedas. Total que yo le dije a mi mujer, a mi suegro, pues ir a vosotros, toméis una cervecita, yo me quedo aquí, cuando termine voy, ¿no? Me siento allí en mi salón de actos y empieza la subida de personas que iban a recoger premios. Cuando empezó el acto, madre mía, que yo era dantesco si fuera, la comparación fuera equiparable, porque allí subía una mujer con 90 años que la tenían que subir entre 2 personas para que no se cayera por las escaleras, una persona que creo que era el farmacéutico borracho leyendo y pegando unas voces muy grandes, en fin, una cosa que yo dije, madre del amor hermoso, aquí hay un cuento. ¿Y dónde está ese cuento? Pues ese cuento después está en Convocado a su pesar, que es una reunión de personas, de poetas ancianos, que se reúnen en la casa de una para convocar al espíritu de otro poeta y así que le diga dónde está su poemario, ¿no? Entonces me sirve como un juego, ¿no? Yo hago de la realidad, invento un juego en el que voy enlazando unos cuentos con otros, ¿no? Y así pues nació el cuento este, Convocado a su pesar, que ya digo que en su momento, en su origen, se llamó Tiernos Espíritus Poéticos, ¿no? Este cuento, los cuentos, como ha dicho también Pepe, perdón, los cuentos son muy largos, entonces no es como en el baño, por ejemplo, que nos podíamos permitir el lujo de leer 3 o 4 cuentos. Lo que haremos, o lo que haré, será, por ejemplo, leer algún fragmento de alguno para que nos hagamos una idea, ¿no? Esta es la historia, en Convocado a su pesar, la historia de un muchacho que lo contratan en una televisión local con un turbante y tal y cual, echa a adivinar el futuro en las televisiones, en estas televisiones que hay locales por la noche, ¿no? Y una tal condesa Lentini va en busca de él y le dice que, bueno, pues que vaya a su casa y que convoque al espíritu este. El hombre dice que no sabe, pero cuando le ofrece 600 euros dice, yo voy ahora mismo a convocar al espíritu que haga falta. Y se presenta allí con la ayudante, que es la recesionista de la televisión local, ¿no? Y se encuentra lo siguiente. La condesa Lentini escrutó a mi compañera con desconfianza, pero no dijo nada. 7 regias sillas de un terciopelo rojo desvaído circundaban un gran velador de madera profusamente labrada, una de ellas desocupada. En las otras 6 se sentaban 4 hombres y 2 mujeres, cuya suma de edades era casi equiparable a la de Matusalén. Sobre la mesa había un tapete verde, sobre el tapete, en el centro, un vaso de cristal boca abajo, y alrededor, un abecedario casero al completo recortado en dispares trocitos de cartulina blanca. Del techo pendía la araña de una lámpara barroca con 10 o 12 brazos. Todas las bombillas estaban fundidas menos 2, que derramaban una luz macilenta sobre el vaso, las letras y el grupo de vejetes. Hechas las presentaciones me senté en la silla vacía, a la derecha de la condesa y a la izquierda de un hombre que dijo llamarse Gregorio Colindre, profesor jubilado, con 3 poemarios publicados hasta la fecha. Con los ojos entornados y el turbante bailarín en la cabeza, le pedí a Juanita que actuara. Ella, con la gracia de una odalisca descoordinada, colocó delante de cada uno de los ancianos un vasito en el que vertió de una botella de plástico la misma agua curativa del Ganges que yo utilizaba para mis apariciones televisivas. Luego, según lo acordado, se retiró a un segundo plano y me dejó hacer a mí.
¿Están ustedes preparados?, pregunté. Todos asintieron. Muy bien, pues cójanse de las manos, cierren los ojos y escuchen mis palabras con muchísima atención, al tiempo que piensan en su amigo y le exigen reiteradamente que se manifiesten. ¿Podrán hacerlo? Todos volvieron a asentir. Vamos allá, pensé. Eché una pastillita que me saqué de la bocamanga en cada vaso y una fumarola psicodélica se elevó en elásticas columnas para enredarse en el abrazo lumínico de las dos bombillas polvorientas. Porque no existe diferencia entre estar vivo o estar muerto, porque la muerte no es un fin sino un principio, un estado diferente, liviano del ser, porque quienes nos abandonan suben a sus seres queridos en una triste orfandad. Por todo eso y muchas cosas más te invocamos a ti, don Andrés de Limas y Fuentes, que te fuiste cuando más te necesitábamos en la mejor de las edades, para que te dignes a acudir a esta humilde morada y nos des noticias de esa tu nueva existencia en el limbo de lo incorpóreo. No había terminado de declamar mi ensayada perorata, coreado por el estribillo machacón de Andrés, manifiéstate, Andrés, manifiéstate, Andrés, manifiéstate, cuando la mesa comenzó a convulsionar y todos los vasitos de colores con su falsa agua del Ganges, su pastillita disuelta y su humito casi extinto cayeron al suelo en un estallido de líquido y cristal. Una bataola de niebla, ruido y chisporroteo eléctrico precedió al volatinero espíritu de don Andrés, que encaramado con sus zapatillas de bruma en el vaso del centro, el único que había quedado con vida, se dirigió a la concurrencia con su voz extentoria y su mal genio en estos términos. ¿Es que no pensáis respetar mi descanso, viejos chochos? En el acto, consecuencia de sendos paros cardíacos, estiraron la pata doña Asunción Estepa, viuda que fuera del ilustre poeta don Anatolio Pamplina, autor de Alba y Ocaso de Confesiones Rudy, y don Gabriel Cisneros, hijo predilecto de Villanueva del Rábano, localidad a la que en su día dedicara los versos contenidos en Vida secreta de Hortaliza y Tubérculo. Sin duda, las dos personas menos espirituales de aquella reunión. A los demás se nos aceleraron las pulsaciones y se nos puso el corazón de verbena. La pobre Juanita trataba de contener el nervioso tintineo de sus doradas moneditas por no llamar la atención del fantasma, supongo. En fin, la cosa continúa hasta que acaba, como no puede ser de otra manera, con algunos cuantos más muertos, y este personaje de don Andrés de Limas y Fuentes, que es un espíritu que estaba ya harto de aguantar tanta chorrada poética. Yo lo digo sin ánimo de aquí hay poetas y algunos y amigos míos y a los que yo aprecio mucho, pero yo, como son cuentos de humor, en muchos de ellos hago bromas con la poesía, en otros no, en otros también nos ponemos un poco más serios. Luego nos vamos al segundo cuento que aparece, que se llama Un viaje de ida y vuelta. Otro cuento que también ha tenido tuvo diferentes títulos hasta quedarse con el que ahora aquí se ha publicado. El cuento es la historia de un alcalde de pueblo que sufre un infarto, ¿no? Y le ocurre algo muy gracioso. Este no nace de una historia del periódico, sino de una noticia que escuché en la radio. Trabajaba yo en el Carpio, iba con el coche, escuchaba Radio 3, había antes un programa que se llamaba Discópolis, lo quitaron y pusieron otro, no recuerdo cuál, y dijeron la siguiente noticia, que había un pueblo llamado Ribarteme, en la provincia de Pontevedra, en el que cada año hacían una procesión con ataúdes, y dentro de los ataúdes iban las personas que habían visto de cerca la muerte y se habían salvado. Es decir, aquellos que lo habían operado de algo grave y no habían muerto, las personas que habían sido ingresadas pero se habían salvado, y se metían en un ataúd y las familiares los paseaban por el pueblo. Y además eso era, por lo visto, una cosa, bueno, que venía gente de todo el mundo, de Corea, de Japón, de infinitud de lugares, a grabar eso como una curiosidad. Claro, yo dije, madre mía, esto sí que es curioso. Me metí en internet, evidentemente no era una broma, era algo serio, se veían las imágenes de la gente metido dentro de los ataúdes, paseándose por el pueblo, y entonces pues yo escribí esta historia, la historia de un alcalde de un pueblo de izquierda, que le da un jamacuco, y su mujer pues muy religiosa, y la mujer pues coge y echa como promesa que si el hombre se recupera, lo lleva allá al pueblo a pasearlo medio dentro de un ataúd. Claro, el hombre cuando se recupera de su infarto, pues le plantea a la mujer el tema, dice que no vaya ni loco. Pero claro, antes cuando una mujer se pone y dice que eso hay que hacerlo, pues el hombre al final tiene que tragar. El problema no es que tiene que tragar, sino que tiene que ir con su hija pequeña, y su hija pequeña tiene un novio, que es un zángano, un gandú, un tío que no vale para nada, ¿no? Y eso ya el padre lo mata del todo, ¿no? Encima el novio quiere llevar el coche, él se niega, cuando tienen que parar a mitad de camino al hotel, el novio duerme en la habitación con la hija, con lo cual le van dando al pobre una cantidad de tormentos de ahí hasta que llegan al pueblo, que luego pues ocurre lo que le ocurre, ¿no? Que lo tienen que traer de vuelta al pueblo en circunstancias similares a las que va, pero con otro matiz, ¿no? Por eso se llama un viaje de ida y un viaje de vuelta, ¿no? Bueno, ya digo que son cuentos
que yo entiendo que son de humor, aunque tienen ese componente siempre presidido por la muerte. El cuento número 5, que se titula Por probar suerte, es un cuento curioso en el sentido de que nace de la falta de ideas. Yo estaba en la facultad, iba a decir, en la biblioteca del conservatorio, allí esperando a que terminaran las clases, y con mi ordenador, y no se me ocurría nada, no tenía ninguna idea ni sabía qué iba a escribir, ¿no? Y como yo soy de la opinión de que cuando uno no tiene nada que escribir, tiene que escribir lo que sea, aunque sea escribir, y después uno lo tira, lo borra o lo que sea, pues se me ocurrió escribir una frase que se llama por probar suerte. Digo, voy a probar suerte, ¿no? Y entonces puse por probar suerte. Y por probar suerte empecé a tirar del hilo, a tirar del hilo, y bueno, pues salió la historia de un hombre al que ha dejado también su novia, y el tío lleva 7 meses sin afeitarse y sin pelarse, tiene unas melenas muy largas y una barba que le llega al ombligo, y decide pues subirse en lo alto de un banco y decir que es el hijo reencarnado de Dios y que trae la palabra y tal y cual, y bueno, pues consigue una serie de seguidores, cree que consigue una serie de seguidores, y igual que le ocurre a otros personajes de otros cuentos, pasa por una serie de peripecias en las que, bueno, pues lo pasa mal, ¿no? Lo pasa mal, pues muy mal, ¿no? Por probar suerte, les pedí a los que habían en el parque que se arrodillaran para que la bendición del Padre cayera sobre ellos y fueran asueltos de sus pecados del pasado. Ni uno solo quedó en pie. Hombres y mujeres, muchachas, niños y ancianos humillaron la testuz, hincaron sus rodillas en tierra y dieron gracias por la revelación. La historia de la humanidad estaba a punto de entrar en un nuevo curso. Acababa de sembrar las primeras semillas de mi religión espontánea, aunque todavía no sabía cuáles iban a ser mis mandamientos, ni qué milagro estaba llamado a brindar a mis fieles. De momento, solo debía esperar a que germinaran y tuviera efecto la polinización de otros creyentes. Y mientras ellos observaban el aura que envolvía mi cuerpo, igual que un sudario de luz segadora, una ardilla que había bajado sigilosa de la copa de uno de los árboles más próximos al banco desde el que me había ganado su confianza, subió por mis pantalones y se encaramó a mi hombro. Se irguió sobre sus diminutas patitas traseras y me susurró al oído. Sus bigotes me hicieron cosquillas, pero mantuve el tino. Alguien como yo, y en mi situación, no podía entregarse a la risa y perder los papeles porque supondría un grave quebranto a mi credibilidad. De alguien como yo se esperaba serenidad y saber estar. La ardilla me preguntó si me había fijado en la chica morena que sujetaba la correa de un schnauzer bicolor, de pelo blanco y gris. A su manera, el animal también permanecía arrodillado. Si existía un cielo para perros, y eso todavía no lo tenía claro, aquel ejemplar con pedigrí se acababa de asegurar una plaza. Y claro que me había fijado en la chica, ¿cómo no?, si su belleza la hacía destacar por encima de los demás. Por probar suerte, anuncié que hasta ese día había vivido en la indigencia y en el abandono más absolutos, alejado del mundanal ruido, olvidado por los hombres, desnudo de cuanto no fuera purificar mi ser para nacer de nuevo y entregarme al amor, que estaba dispuesto a darlo todo y a recibir solo unas migajas, que enviada por el padre, la ardilla, con su lenguaje indescifrable para el común de los mortales, me había anunciado que entre los allí congregados habría de encontrar a la dueña de mi corazón, la persona que tendría el gran honor de compartir mis días venideros. ¿Seré yo?, dijo con voz trémula una anciana desdentada situada en primera fila. No, hermana, me vi impedido a improvisar. Tú estás llamada a más altos designios que quizás encuentre recompensa no en esta, sino en otra vida de gozo más pura. Observé la decepción en su rostro, avergonzada por tanto atrevimiento. La ardilla me volvió a hablar y yo cerré los ojos para señalar en la luminosidad de mi momentánea ceguera a la chica del perro. Ella es la elegida, dije. Rondaría los 30 en sus carnes ajustadas por la tela de un vaquerito minúsculo que dejaba descubierto 2 pliegues de sus glúteos y una camisa de tirantes blanca que realzaba la redondez de sus senos. Su belleza tenía algo de intemporal, como la virgen de un cuadro o la modelo en pelota del almanaque de un camionero o de un taller de reparación de automóviles. Para no agraviar ni a una ni a la otra, opté por forjar en mi retina una imagen que fuera una mezcla perfecta de ambas. La muchacha se levantó lentamente a la par que tiraba de la cadena del perro y se señalaba con un dedo, incrédula de tanta suerte. Sí, tú, mujer, serás mi compañera. El padre así lo quiere. Claro, luego la mujer le pide 100 euros y ya la cosa ya no le gusta tanto, ¿no? El cuento continúa así, ¿no? Este personaje va probando suerte por todos lados donde va y por todos lados por donde van le van dando palos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un pobrecillo y porque es un incomprendido. Luego viene otro cuento que es And the Winner is 109, página 109. Este es el cuento con el que yo más me he reído, con el que yo más he disfrutado a la hora de escribir de todos cuantos haya escrito en toda mi vida. Es un cuento que creo que es la suma, el compendio de todos mis intereses literarios. Además tiene una dedicatoria curiosa, ¿no? Porque dice a mi padre, que hoy no nos puede acompañar porque está de salud regular, a mi padre, y después dice y a Steven Seagal, y a Arnold Schwarzenegger, y a Sylvester Stallone, y a Jean-Claude Van Damme, entre otros.
Digo que es uno de los más divertidos que yo he escrito y que me he reído mucho porque está la suma de todo. Hay un personaje que es un pobrecito, es un periodista y escritor de provincia que aspira a convertirse en un escritor de éxito. Yo no tengo que mirar muy lejos para encontrar a alguien así, me miro a mí mismo en el espejo y digo, pues ese soy yo. Por lo tanto, las referencias están claras. Pero lo simpático, lo curioso, lo raro de este cuento es que este personaje escribe una novela que manda a un premio, el premio más prestigioso de las letras españolas, que lo propone la editorial Plantea. Si uno da una vuelta a 2 letras o 3, pues ya tiene ahí a qué editorial nos estamos refiriendo, ¿no? Y lógicamente no lo gana. No lo gana. ¿Por qué? Pues no lo gana por una sencilla razón, porque ese año el premio lo gana Steven Seagal. Y claro, que el premio Planeta lo gane Steven Seagal, pues no deja de ser una cosa como ridícula. Perdón, no lo gana el premio Planeta, porque de los, no sé cuánto dice que se presentan, 1000 y pico manuscritos, son todos tan malos que dejan desierto el primer premio. Y el segundo se lo dan a Steven Seagal. Steven Seagal, si alguien no lo sabe, es uno de los, entre comillas, actores del cine de acción de los años 80 y 90. ¿Y por qué Steven Seagal? Pues porque cuando nosotros acompañamos a mi padre allí en mi casa, pues a no ser que si no hay fútbol, pues siempre hay alguna película entre las muchas cadenas que hay, Stream, Canal Hollywood, Metro Goldwyn Mayer, Paramount, no sé cuánto, siempre hay alguna, o de Jean-Claude Van Damme, o de Schwarzenegger, o de Steven Seagal. Y si es de Steven Seagal, pues vemos de Steven Seagal. Da igual que la hayamos visto 20 veces, señalado por la muerte, difícil de matar, alerta máxima, no la sabemos todas, ¿no? Y entonces, pues de tanto ver películas se me ocurrió la idea de eso, de que este personaje gana el acceso del premio Plantea con una novela titulada Matando narcotraficantes colombianos, ¿no? Y bueno, pues el cuento es toda una especie de disparate continuo en torno a la idea del escritor que quiere triunfar, ¿no? Este cuento tiene como diferentes estratos de lectura. Uno lo puede leer y se entera perfectamente, se puede reír más, se puede reír menos, pero dependiendo del conocimiento que uno tenga del mundillo literario, pues podrá profundizar más en él. Lo digo porque el personaje protagonista presenta al premio Plantea una novela que se llama A las 5 por el culo te la hinco, que todo el mundo lo ha dicho alguna vez en la vida, ¿no? Por lo que hemos sido niños, hemos jugado a la 1 mi mula, a las 2 y a las 5 por el culo te la hinco, ¿no? ¿Y por qué se titula así? Pues se titula así porque este hombre, que es un pobrecito, cree que lo que la moda literaria en este país, y esto no me lo estoy inventando, la moda literaria en este país es la literatura mutante. ¿Y qué es la literatura mutante? Bueno, pues la literatura mutante son una serie de autores que ya han accedido, digamos, al mundo editorial de primera fila, que proponen que, bueno, pues que no se puede entender la literatura como la entendía en el siglo XIX. La novela no puede ser algo decimonónico. Es decir, que en la novela pues cabe todo. ¿Todo qué? Pues cabe meter las conversaciones del WhatsApp, el Internet, todo lo que sea recorte de periódicos, todo eso. Eso que no es novedoso, aunque ellos lo crean, porque eso ya lo han hecho otros autores en la vanguardia de principios del siglo XX y después. Es lo que reúne, digamos, a estos personajes, esta literatura mutante, ¿no? En la que hay autores cordobeses como Vicente Luis Mora, pero el principal de todos quizás sea un autor que se llama Agustín Fernández Mayo. Agustín Fernández Mayo, que tiene 3 novelas, una trilogía llamada El Proyecto Nosilla, que ya, ya Nosilla todos sabemos lo que significa, ¿no? Pues algo que no es muy literario. Y este autor aquí aparece en esta novela, pero claro, aparece con otro nombre, como Valentín Hernández Gallo. Tampoco hace falta quebrarse mucho las meninges para saber que nos estamos refiriendo a él, ¿no? Y en un momento determinado de la novela, este personaje que está frustrado porque ha presentado su novelita al premio Plantea y no la ha ganado, coincide con él en el cuarto de baño. Y el otro dice que se parecen mucho y no tiene otra opción que lo mata y asumir su personalidad. Eso lo ha visto muy bien María José Porro en el prólogo cuando habla de la otredad, es decir, de los personajes que se convierten en otros personajes. Y ya he dicho que en el primer cuento yo he procurado, yo como autor escribo el texto, pero pongo en boca o en nombre de Simacedón, de otro que lo traduce como si yo no fuera ese autor, ¿no? Y haciéndose pasar por este autor accede, digamos, a la primera fila de los personajes del mundillo literario. Os voy a leer un pequeño fragmento, un encuentro que tiene Steven Seagal, que Steven Seagal ya no es el hombre delgado y estiloso y elástico de sus primeras películas, sino más bien este hombre gordo que da grima verlo de sus últimas películas, porque claro, aunque es un héroe de acción, en mis textos no puede ser un héroe, tiene que ser un antihéroe, ¿no?
y entonces pues el hombre está gordo, grasiento, etcétera, ¿no? Y confunde a este hombre con el que no es decir, con este autor llamado Valentín Hernández Gallo. Y dice así, vamos a ver. Tenía por aquí. Un segundo, que me parece que... exactamente, aquí. Steven Seagal... aquí. Edelvira, Paulina, Edelvira es una editora famosa, Paulina es su ayudante, y el mundo entero parecían haberse olvidado de mí. Me miré en los senos redondos como planetas apretados por una camiseta de tirante blanca de la camarera y no me hallé. Me miré en los espejos del otro lado de la barra y tampoco. Quizás sin darme cuenta había vuelto a ser de nuevo Lucas Laredo, que era su nombre original. Alboroteo un poco más mis cabellos, recoloqué bien la camisa y una voz surgida de la nada, de la oscuridad, del silencio que se agasapa tras el estruendo de la música de discoteca, me interrumpió. «Ay, Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, tío?» Noté como una mano pesada se apoyaba en mi hombro. Giré el cuello y solo vi una mancha negra que ocupaba todo mi campo de visión. Pensé que sería la muerte que venía por mí. Los efectos de aquellas bebidas a las que no estaba acostumbrado se dejaban sentir en mi cabeza. Pero no, era la realidad que venía a visitarme y el alcohol no tenía nada que ver. Steven Seagal me acababa de hablar y me había llamado por mi nombre. Me había reconocido. «Brother, me gustó mucho your look. No te cortes la uña en la cocina. Beautiful. Gracias. Thank you very much, Steven. También yo soy un gran admirador tuyo», le dije separando las sílabas como me habían enseñado de chico que debía hablar a los extranjeros, independientemente de cuál fuera su lengua. «No problem, yo entiendo suficiente español». Tenía razón el tío, se me había olvidado que su novela Matando narcotraficantes colombianos estaba escrita en castellano. «¿Conoces mi obra?», le pregunté ilusionado, como si yo fuera Valentín Hernández Gallo y no Lucas Laredo. «¿Qué va? Nunca he leído una página de ti. Es que estaba aburrido ahí in the table y Edelvira me ha dicho que te gastara broma, que tú eres un tipo muy divertido. ¿Es eso cierto? ¿Eres muy divertido, Valentín?» Steven Seagal soltó una carcajada equina. Con los ojitos más achinados que chochitos de pulga le pidió a la camarera de las tetas no deje de mirármela una gota de soda con muchísimo hielo y whisky del caro, del de a 18 euros la copa, sin problemas que paga la editorial. «Darling, ¿quieres que tú y yo fucking esta noche?», le dijo la tía buena. Ella sonrió displicente y le dijo, «Ni por todo el oro del mundo, mantecoso de mierda». Simpática la española. La sangre comenzó a hervirme por dentro. ¿Divertido yo? Vaya si soy divertido, cuando me lo propongo. Se me puso la cara como la de Walter Skolimowski, el pérfido traficante de armas nucleares que ponía a Steven Seagal en más de un aprieto en la película Enemigos Nucleares del Pacto de Varsovia. Yo esperaba mi oportunidad, agazapado como una fiera tras la maleza. Solo tenía que permanecer atento y no desaprovechar la ocasión cuando se presentara. Y la ocasión llegó exactamente 10 minutos y 5 segundos más tarde. Seagal se había bebido el whisky sin que a lo hielo le hubiera dado tiempo de derretirse, de 3 tragos. A pesar de ser el gran triunfador de la noche, de su corpulencia y de su áurea de héroe de acción que no se resigna a dejar de serlo, se le veía triste. Me afloró entonces el sentimental que llevo dentro. «¿Te pasa algo?», le pregunté. «The life is perra. No dejo de pensar in the bear. Me veo comido por gusanos, a todas horas, mucha carne, alimento para gusanos, yo siempre vestido de negro como luto en España, pedazo de nación. La culpa es del mequetrefe de Woody Allen». «Mequetrefe», le corregí. «Sí, él siempre habla de muerte, de que Dios no existe, de que estamos desamparados, y yo sufro. Cuando medito, veo al demonio que baja del cielo en un Dog of Fire del 57 y me dice que me he puesto gordo, que he traicionado a mis brothers Stallone, Willis, Schwarzenegger y Van Damme, que me quedan 4 days of life con pasado mañana. Lloro, Valentín, yo lloro, yo sé llorar. Mira», me dijo, con un esfuerzo supremo que pensé se iba a herniar, fabricó 2 lágrimas, una en cada ojo. «No te preocupes, tío, seguro que eso es algo pasajero», le consolé. También a mí me entraron ganas de llorar, pero me recompuse en un segundo. Dudaba que Valentín, que había ganado el premio de ensayo de la editorial Alfagrama con su obra Muerte de la sociedad lacrimógena y advenimiento del poshombre sentimental en los albores de una era impía con los temerosos de Dios en su discurso, aprobara semejante comprensión por mi parte, que en el fondo era la suya, pues él era yo o yo era él. No sabía muy bien. Comenzaba a confundirme. «¿Me acompañas al bathroom? Necesito mi medicina y no me atrevo a usar la discoteca solo», me pidió. Otra de las cosas que aparece aquí en este cuento y en otros muchos cuentos que a mí me gusta especialmente es inventarme títulos, ¿no? En este me lo ha permitido porque me ha permitido inventarme títulos que podían ser mutantes. Este autor del que yo digo tiene un título que se llama Yo siempre vuelvo a los pezones y al punto número 8 del Tractatus, ¿no?, que es una obra filosófica, o el proyecto Nosilla, etc. Y entonces yo aquí he puesto Desconstrucción del cosido madrileño, títulos así un poco totalmente surrealistas, ¿no? Y bueno, pues la historia sigue su curso hasta el final. Como siempre, en esta hay de todo.
el personaje lo ha dejado la mujer y se ha ido con su monitor de baile, ¿no? Que es un tío mulato, buenorro. En fin, el pobrecillo está totalmente desolado. El siguiente cuento se llama Un mal día para Herodes. Este cuento me lo encontré porque estaba dando clase en el Góngora, donde trabajo, y estaba en el alféizar de una ventana, había una fotocopia de una noticia del ABC de Córdoba. Y la noticia contaba lo siguiente, que en una cabalgata de Reyes Magos, ya sabéis, los que estaban en la cabalgata de Reyes Magos que tiran caramelos de arriba abajo y de abajo arriba con una fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, pues resulta que por lo visto al rey Herodes le habían tirado caramelos de vuelta con mucha fuerza, y el rey Herodes no había tenido otra cosa que bajarse y pelearse con unos nenes, bajarse de la carroza y pelearse con unos nenes allí en mitad de la procesión esta, ¿no? De la cabalgata de los reyes, ¿no? Y bueno, pues ya está, ahí está el cuento. Yo ya digo, aquí está el cuento, evidentemente. Me invento un personaje que trabaja en el ayuntamiento, que puede ser de Córdoba, puede ser de otro sitio, que es un funcionario del ayuntamiento, normal y corriente, el pobrecillo, y que quiere ser el rey Gaspar. Pero ningún año lo pueden para rey Gaspar y se tiene que conformar con ser Herodes, ¿no? Y Herodes pues tiene mala fama, ¿no? Además se va, los días de Nochebuena, pues se va por ahí con los compañeros de trabajo, pilla una buena tranca, la mujer se enfada y está todas las vacaciones que no le habla, ¿no? Y duerme en la habitación de al lado y los nenes la han suspendido, están en la ESO y la han suspendido 7 a cada una, con lo cual no tiene todos los motivos para subirse a la cabalgata y que en cuanto le tiren 4 caramelos, bajarse y pelearse con los chavales que le han tirado los caramelos. Por eso digo que las historias muchas veces uno no las busca, sino que se las encuentra en cualquier sitio, ¿no? En este caso en el quicio de una ventana. Y el siguiente, que se titula De verso y andamio, volvemos también con la poesía. En este caso ya el cuento es de humor, pero la poesía no lo es. Es decir, porque la poesía que aquí aparece es de Garcilaso de la Vega y eso ya pues son palabras mayores. De hecho, yo este cuento está dedicado a mi amigo Miguel, que está aquí, a Miguel Serrano Álvarez, un homenaje a los lejanos tiempos del BU y al soneto 23 de Garcilaso de la Vega, que lo aprendimos en segundo de BU y que siempre nos acompaña, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis alumnos, si yo doy clase y toca Garcilaso, el soneto 23 os toca. Eso es matemático. Aunque aquí no aparece el soneto 23, sino que aparece una de las églogas, ¿no? Una de las églogas más conocidas, esa que dice salí sin duelo, lágrimas corriendo, ¿no? De Garcilaso de la Vega. El poema, o fragmentos de ese poema, están insertos en una historia que es pues, la historia de un muchacho que ha leído mucho, que promete que va a llegar a muchos sitios, pero se queda en peón de albañil, ¿no? Y además pues, se enamora de la camarera de un bar donde van a comer los albañiles su menú, que no le hacen ni puñetero caso, y bueno, y que muere de una pedrada, como muere también Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega muere de una pedrada de una torre, y a él este hombre en la obra, ¿no? El cuento, ya digo, la poesía vuelve a estar presente, por eso decía que el tierno espíritu poético se va repitiendo a lo largo del libro. El siguiente cuento, Todo un prodigio, es un cuento que trata otro tema que a mí me interesa últimamente mucho, y es como nosotros nos exponemos, nosotros, no digo nosotros, sino la gente normalmente se expone o expone sus intimidades sin ningún tipo de pudor en las redes sociales o en los medios de comunicación, que son capaces de ir allí a contar las barbaridades más bárbaras sobre su intimidad, de la suya, la de su familia, la de quien se ponga por medio, ¿no? Y en este caso, pues, todo es a cuento de un matrimonio que tiene una niña, pero la niña le nace que mide 2 metros y pico, claro, y entonces pues se llama todo un prodigio, ¿no? Porque la niña, claro, en cuanto se entera de las televisiones, pues hacen de eso todo un fenómeno mediático, ¿no? Y la familia, evidentemente, los padres, pues se aprovechan de ello y van ganando dinero. Lo único que ocurre es que la niña, pues va menguando, al contrario que lo que hacemos lo normal, que nacemos pequeños y vamos creciendo, pues esta niña que nace con 2 metros y pico, va menguando, hasta que desaparece, ¿no? Bueno, algo lo que ocurre en la película El increíble hombre menguante, pero desde otro punto de vista. Es una crítica a estos medios de comunicación que engullen toda la porquería que se puede uno encontrar, ¿no? Yo muchas veces cuando hablo en mis cuentos o en mis textos de sexo y tal y cual, a mí no me ocasiona eso ningún tipo de rubor ni de nada, porque entiendo que ese desvelamiento de las intimidades me parece que es algo más pornográfico que hablar desde el punto de vista humorístico o lo que sea de cuestiones sexuales, ¿no? No tiene por qué. El siguiente cuento, Extraterrestres como nosotros, es el más antiguo de todos los que están aquí. Ese texto está publicado en una revista de feria, no recuerdo cuál, creo que fue la primera vez que yo publiqué un texto en una revista de feria de aquí del pueblo. Y
también tiene mucho que ver con el tema del cine, porque el punto de partida es, aquellos que conozcan algo de la historia del cine, mi autor preferido es Orson Welles, ya lo he dicho muchas veces, y Orson Welles, antes de dirigir cine, siendo muy joven, con 20 años, 22 años, era director de un grupo de teatro, el Mercury Theatre, y con su grupo de teatro, en una sesión radiofónica, llevó a la radio una puesta en escena radiofónica de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y lo hizo de tal manera, con tal realismo, que muchas de las personas que estaban en la ciudad de Nueva York en aquel año, escuchando la radio, salieron de sus casas despavoridas, cogieron los coches y se largaron de la ciudad pensando que realmente había una invasión alienígena, ¿no? ¿Y por qué extraterrestres como nosotros? Por una sencilla razón, porque yo pienso que nosotros en la realidad encontramos motivos más que suficientes para pensar que todos los que estamos aquí y todos los que están fuera somos unos bichos raros. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra rareza. Unos tienen una y otros tienen otra. ¿Cuál es el problema? Que nosotros solo vemos la rareza de los demás. Si a uno le gusta una cosa que a mí no me gusta, pienso que es tonto que le gusta aquello, pero a mí me gusta otra cosa que tampoco le gusta a otro, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues un hijo de una familia de estos que huyen tal y cual, acaba en una base de Morón de la frontera, siendo militar, se casa con una sevillana, pone un bar en el barrio de Triana, y el tío se dedica nada más que a ir apuntando todas esas rarezas que tenemos que ven en los seres humanos, que podrían ser de extraterrestres, porque él está convencido de que aquello que escuchó cuando era niño, la invasión alienígena, no era una tontería, sino que era algo de verdad, algo que se quedó aquí, que se instaló entre nosotros, y que por eso, cuando él está en el bar y llega un cliente y le pide una tapa de boquerones en vinagre con un cacaolat, piensa que eso no es propio de un ser normal, humano, piensa que eso es de extraterrestre. Y la realidad pues empieza a meterse por aquí en los entresijos de los textos, ¿no? Yo he visto eso en mi casa, en mi bar, cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, un hombre pedir una tapa de boquerones en vinagre y tomársela con un cacaolat, ¿no? Y eso pues es raro, ¿vale? Se la toma con una Fanta, ¿vale? Pero con un cacaolat, un batido de chocolate, con un boquerón en vinagre, ¿vale? Pues entonces, esas cosas que están ahí en la realidad, que uno tiene en su cabeza, pues muchas veces encuentran acomodo en los textos literarios sin que uno se lo proponga, sino que bueno, pues, están ahí dando vueltas y de pronto salen y se van colando, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en este cuento de extraterrestres como nosotros, ¿no? Que ya digo que a fin de cuentas es un homenaje a todos los que nos consideramos bichos raros. Yo creo sinceramente que yo soy también un bicho raro, ¿sí? El siguiente, una ancianita encantadora. Cuando he releído este cuento para la publicación, pensé, pues mira, me adelanté a mi tiempo, porque este cuento tiene ya a lo menos 5 o 6 años. Y es un cuento que habla de la crisis. Es decir, un hombre que está en crisis, está parado y bueno, pues está todo el día tirado en el sofá sin hacer nada, ¿no? Y la mujer pues se harta de esa situación y lo deja y se va con su madre muy lejos, a Barcelona. Y lo deja solo, al pobre hombre lo deja solo, ¿no? Y encuentra trabajo haciendo encuestas, ¿vale? Bueno, pues por lo menos se dedica el hombre a hacer encuestas a ancianos. Y va casa por casa de los ancianos preguntándole que cuánto ganan, que cuánto no sé qué, que buen viven, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que le ocurre es que se encuentran con una ancianita demasiado encantadora, muy encantadora, tan encantadora que, bueno, pues que luego no puedo decirlo, pero que luego al final pues se lleva su sorpresa. Luego viene otro que me lo voy a saltar porque ese es muy corto, lo voy a dejar para el final, ese sí lo voy a leer entero, y nos vamos al último, que se llama El viaje a Alemania. Todo el mundo recordará, creo, una noticia también que recorrió todos los medios de comunicación. Cuando era el Mundial de Alemania, hace ya al menos 8 años o así, se dijo que iba a ir tanta gente que no sé cuántas prostitutas se iban a desplazar a los lugares donde se celebraban partidos de fútbol para poder asumir la cantidad de público que iba a ver los partidos de fútbol. ¿Qué hice yo? Allá que me puse a buscar personajes que fueran propios de mi órbita para mandarlo a Alemania. ¿Quién? Unas cuantas prostitutas. Bellas, hermosas, de estas exuberantes, ¿no? Como mujeres ya mayorcitas, como las que hemos visto algunas veces en la calle Cardenal González, cuando íbamos para la facultad, que estaban allí en sus soportales, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas son las mujeres, ¿no? Que deciden embarcarse porque seguro que para allí, para ellas hay futuro, ¿no? Y cogen, alquilan un microbús y se van para Alemania, porque allí van a descubrir todo, ¿no? ¿Qué le ocurre? Pues nada, que cuando llevan 300 o 400 kilómetros nada más que han salido de viaje, una que se ha hartado de churro, le da una diarrea y se tienen que parar en una gasolinera. Y en la gasolinera, pues lo que ocurre es lo siguiente, ¿no?
que hay un vendedor de lotería, de los ciegos, de cupones, que aprovecha y le pregunta al conductor si puede subir a ver si vende unos cuponcillos, se sube el hombre y después ocurre esto, ¿no? Dice, esperó el vendedor a que las mujeres que evacuaban en el baño regresaran. Sus años de experiencia le habían confirmado la teoría de que a mayor número de clientes, mayores posibilidades de venta. Lo normal era que si alguien compraba uno o varios décimos, los demás se sumaran movidos por el gusanillo de la envidia que robe, no desea que otros se enriquezcan y ganen cuando ellos han tenido exactamente las mismas posibilidades. Así que mientras el chofer abonaba con tarjeta el gasto en gasóleo, el lotero ascendió los 3 escalones que separaban el suelo de la gasolinera del interior del autobús. Buenos días, señorita, que tengan un buen viaje. Hoy traigo la suerte conmigo. Unos decimitos. Se aventuró pasillo adelante, apoyándose de cuando en cuando en los cabeceros de los asientos y mostrándole la mercancía a aquellas ajadas damas de sueños de saldo. La primera que habló fue Amparo, alias la dama de Elche. Deme a mí uno. Fue decir deme a mí uno y ya estaban todas rebuscando en sus bolsitos las monedas sueltas con las que comprar cupones. ¿Quiere algún número en especial? El primero que coja, corazón, dijo. Cuando termine, pásate por aquí y me da a mí otro, pero del mismo número, vaya a tocarle luego a ella y me quede yo a 2 pelas, alzó la voz Sole. Y tras ella, el trajín del de la 11 que no daba abasto a acudir de una a otra. En esa estaba cuando Antoñito Balboa, sentándose en su asiento, con un mondadiente asomando de sus labios y tomando las riendas del volante, gritó: vámonos que nos vamos, que nos quedan todavía muchas horas de camino. Pero las palabras se le helaron en el pasillo al notar el acero frío de una pistola apuntando a su sien. Que no se mueva ni Dios, esto es lo que parece un atraco. Eran las palabras de un joven de unos 20 años que con una mano amenazaba a Antoñito y con la otra daba instrucciones a las viajeras. Al instante subió otro chaval con una recortada. Tal fue el impacto que se llevó el vendedor de cupones al ver la sombra de los 2 ojos negros de la escopeta observándolo en el pasillo, que dio un respingo y fue a colocar una mano sobre las monumentales tetas de Madalena, la más veterana de todas, una suerte de estanquera feliniana, oronda y flemática como ninguna otra. Joder con el ciego, ver no verá mucho, pero palpar palpa más que una vieja en la frutería, exclamó la mujer al notar que el hombre pretendía combatir su miedo con la caricia de sus maternales senos. Por un segundo, el espeso ambiente creado por los jóvenes armados se cortó con el eco de una furtiva risa. A callar, coño, que no tenemos todo el día, atajó el de la recortada. Escuchadme atentamente. Quiero que todas vayáis echando en esta bolsa el dinero y los objetos de valor que llevéis encima. Y eso también va por ti, secatón. Quiero toda la recaudación y las ristras de cupones. ¿Me has entendido? Como para no entenderlo. El lotero fue el primero que se acercó al delincuente, con las gafas empañadas por la calentura nerviosa que le había entrado en el cuerpo. Le entregó su bolsito y todos los décimos, y le preguntó con un hilo de voz si podía marcharse. Pero mira el tío mierda. Bueno, pues no se quiere largar el primero. Digo Piedad, mujer de contradictorio nombre. Déjalo, mujer. ¿Qué va a hacer este pobre hombre por nosotras si apenas puede valerse por sí mismo? Le recriminó la estudiada. Yo no sé si podrá valerse o no, pero a mí bien que me ha magreado las tetas con las indamas. Se quejó con sorna Magdalena. Que os calléis de una puta vez, vejetorios, gritó el recaudador de la escopeta. Oye tú, a ver si tienes un respeto, que a nosotros no te hemos faltado a ti, le increpó Amparo, erigiéndose una vez más en portavoz y líder de sus compañeras. Calla, Amparo, que nos compromete. Démosle lo que nos pide y que se vayan por donde han venido, le susurró la estudiada al oído. Ya está bien de cháchara, la manteca colorada y la joya, y rapidito. Y luego ocurre lo que tiene que ocurrir. Y como ya veo que la hora no va llegando a su fin, no nos vamos a extender más, nos vamos a ir al penúltimo, que se titula El horóscopo, un golpe de suerte. Yo con este cuento creo que tuve un golpe de suerte. Este cuento también forma parte de la pequeña intrahistoria de la literatura, de los premios literarios. Por la siguiente razón. Yo tenía este cuento escrito, que quien tenga el libro lo puede comprobar, es solo esta hoja, una hoja y ni media siquiera. Yo siempre he dicho que este texto es el que más ganancia económica a mí me ha procurado, de todos los textos que haya escrito, porque con este gané un premio que era de 1.000 euros, pero me lo dieron ex aequo, con lo cual me dieron 500 euros, pero claro, jamás yo había ganado 500 euros por escribir una hoja, un folio, con lo cual estaba, ya digo que es el con el que más había ganado. Y es muy curioso, digo, porque yo tenía el texto escrito, y buscando ahí las bases literarias de premios y tal y cual, encuentro en un pueblo, no recuerdo dónde, que había un premio de microrelato de humor. La única condición es que tenía que aparecer algo del pueblo. Pues yo miré a internet, busqué el pueblo y bueno, encontré un bar que ponía una comida especial y lo incluí aquí una frase. Antes de eso vamos a comer al Bartán. Ya está. Y lo mandé, ¿no? Y tuve la suerte porque gané el primer premio ex aequo con otro autor. Se llama El horóscopo, un golpe de suerte, y aquí volvemos a lo mismo. Sintetizado está el resumen de todos los textos que aquí aparecen. La historia de un pobre hombre, de sus relaciones matrimoniales, del sexo y de todo lo demás.
se llama El horóscopo, un golpe de suerte, y con esto ya voy a poner punto y final. El horóscopo de aquel periódico decía que me aguardaba una sorpresa sentimental, fruto de la cual se vería afectada mi situación laboral y que el azar me sonreiría. Saqué el décimo del bolsillo y, en efecto, los números coincidían con los del primer premio de la Lotería Nacional. La ganancia no alcanzaba para hacerse millonario, pero sí para darse un alegrón. Pensé en las necesitadas reparaciones de la vivienda y en aquel viaje soñado a Nueva York en compañía de Susana. Aunque para empezar, no estaría nada mal un buen magret de pato con salsa de arándanos en el Gurea y una velada en el Teatro Victoria. Es ahí la frase que incluí. Miré el reloj y vi que tenía tiempo de sobra para acercarme a casa y comunicarle la buena noticia a mi mujer. El menú del bar me supo poco en mi nueva condición de ganador a la lotería. «Cariño», dije al entrar, y solo una sinfonía de gemidos se hizo eco de mi presencia. En el dormitorio, encima de nuestra cama, Susana cabalgaba ahorcajada sobre don Ramón, mi jefe, el pelo negro en cascada sobre la espalda de nieve. Se giró bañada en sudor y perplejidad y abrió mucho los ojos y la boca, sin decir nada. Desde la mesita de noche, como un insecto gordo vuelto del revés, la gafa de don Ramón me miraron condescendientes. Pude haber montado una escena adornada con insultos e imprecaciones. Incluso pude haber puesto fin a sus vidas pecaminosas en aquel preciso instante con un cuchillo de cocina. En cambio, opté por dar un portazo y maldecir el acierto del horóscopo. Antes de que la puerta se cerrara, me pareció ver a Susana cubriéndose el rostro con las manos, sentada todavía sobre los muslos peludos de don Ramón, la huella roja de sus dedos en la carne tierna de sus glúteos. No regresé al trabajo, me fui a los bares, a ahogar mi desconsuelo en alcohol. Que vomitara repetidas veces en servicios infectos con desconchado de azulejos no me hizo desistir de mi empeño de destruirme aquella noche. Si cerraba los ojos, los veía allí, desnudos, fornicando, humillándome, y todo por culpa del dichoso décimo de lotería. Lo saqué de la cartera y en un arrebato de furia lo despedacé. Esparcí sus restos en el fondo del último whisky de la noche. El periódico me llamaba desde una esquina de la mesa. Busqué el horóscopo de nuevo y leí con ebria atención que mi matrimonio se vería reforzado, ascendería en el trabajo y la fortuna me sería esquiva en los juegos de azar. Repetí aquellas palabras varias veces, sin dar crédito a lo que leía. Pensé que tal vez la borrachera fuera la culpable de la confusión, pero no. Sonreí, me erguí loco de contento y golpeé ligeramente la espalda de un cliente sobrio que bebía a solas en la barra. Amigo, qué suerte la mía, que yo no soy Aries, que mi signo del zodiaco es Tauro. Vuelvo a casa. Muchas gracias. Gracias Fernando. El representante del Ayuntamiento de Fernán Núñez en este acto, el señor concejal de Cultura, don Alfonso Tejedera Marín, pues nos ha honrado con su presencia y con su compañía y le invitamos a que dirija unas palabras a todos ustedes. Bueno, buenas noches. Pues nada, yo como siempre, pues apoyando todas las iniciativas que vengan de mi pueblo y por supuesto que guarden relación con el mundo de la cultura. Todos sabemos quién es Fernando y sus escritos. Yo tuve la suerte de coincidir con él porque yo no lo conocía, tuve la suerte de coincidir con él con el tema del baño, en el baño. Fue una obra bastante buena, montamos aquí una parafernalia bastante buena también y aquello me sirvió en un momento determinado de conocerlo un poco más a fondo. Para mí fue una grata satisfacción el hecho de conocer a una persona dentro del mundo de la cultura que tuviera ese tono, como bien se refleja ahora en este libro, también nuevamente, ese tono de humor en un momento dado, humor negro, pero también ese humor fino y agudo que en un momento determinado también es necesario, y más en los momentos en los que estamos. Mis palabras tampoco van a ser muy extensas, simplemente, nuevamente, las gracias, ¿no? Las gracias, por supuesto, a Pepe Naranjo, porque siempre está ahí, por supuesto, siempre que se le llama, está ahí. Y, como no, a Fernando Molero, porque es buenísimo, es magnífico, es un fenómeno. Desde aquí invitaros, por supuesto, a que os hagáis con uno de los ejemplares, no por nada, sino por el hecho de que este autor necesita que se le escuche, que se le lea, porque para eso se escribe, y
y por ello mismo deberíamos de tener todos los fernanduñeses un ejemplar de este y de todos los libros que él tiene. Por supuesto, el Ayuntamiento va a seguir siempre colaborando, tanto con Fernando, por supuesto, como también con Ediciones Puerta de la Villa, no por nada, sino porque esa iniciativa parte, como bien ha dicho Pepe Naranjo, de un grupo de amigos, entiendo yo, que le gusta la cultura, le gusta el mundo del arte, la tradición y todo lo que ello conlleva, y por supuesto que desde el Ayuntamiento se le va a apoyar. No sé qué más comentaros, porque en realidad tanto Pepe Naranjo ha dicho toda la información oportuna, y después hemos ido a este magnífico autor que yo creo que dentro de las páginas de este libro pues vamos a conocer mucho más sobre él y sobre sus historias y sobre sus maneras de escribir. Por tanto, con esto y con un poco más, pues deberíamos de cerrar el acto. Sí que, no sé, siguiendo con el tono de humor, no sé si a lo mejor procede, pero bueno, de todas maneras, lo mismo, ¿no? Teníamos pensado, Juan Jesús y yo, hacer un villancico, pero como todos sabemos el día que es, pues es un poco absurdo el hecho de intentar que cuele. Pero bueno, sí que es verdad, aparte de la broma, sí que es verdad que os agradezco vuestra asistencia, que estéis aquí nuevamente en este sitio tan emblemático y tan importante para Fernanduña como es su biblioteca, y nuevamente dar las gracias a todos vosotros y a ellos, por supuesto. Me van ustedes a permitir la licencia de que, para terminar este acto, me dirija no solo a ustedes presentes aquí con nosotros, sino a los que en este momento nos puedan estar viendo o nos vayan a ver por la televisión local o por la web de Fernán Núñez. Tanto en un sitio como otro van a tener reproducción estas palabras que aquí se han pronunciado, y me gustaría decirles algo que creo que es elemental, pero que es verdad, y es que en la época en la que estamos viviendo, final de año, comienzo del nuevo año, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes, aquí tienen ustedes el regalo ideal, un regalo barato, elegante, que da prestigio a quien lo regala y que además contiene diversión, entretenimiento y cultura, y todo ello bajo un sello Made in Fernán Núñez, como es Ediciones Puerta de la Villa. Muchas gracias. Pero aquí tienen al autor que va a firmar algún libro, aquel que lo desea. Dreams that you dream of.
wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where